Bien, antes de comenzar el juicio, como se ha podido dar cuenta de los intervinientes, hay bastantes medios de comunicación en la sala. ¿Ya? Televisión Nacional de Chile, Mercurio de Antofagasta, Estrella de Antofagasta, Defensoría Penal Pública, Antofagasta, Televisión, Poder Judicial, específicamente la Corte de Apelaciones de esta ciudad, quienes han hecho la petición de efectuar grabaciones al juicio oral. Por el Ministerio Público, señora Presidenta, no hay ningún inconveniente a que se grabe sin ningún tipo de restricción. En los mismos términos. Magistrado, vamos a hacer la diferenciación en cuanto a que se grabe como tal. No hay oposición. Entendemos que las audiencias finalmente son de carácter público y no hay ninguna cuestión de especial cuidado que haya que resguardar, más allá de la... Le especifico que la pericia de la Corte de Apelaciones solicitó específicamente hacer grabaciones de los alegatos de apertura, de clausura y del veredicto. Bien, en base a eso el asunto es mucho más fácil, estamos de acuerdo en aquello, pero que la siguiente prevención, esto es que no se realicen tomas directas, en definitiva que no se exhiba el rostro del actual acusado, señor Huerta. Y disculpe que complemente, y en el caso de los medios escritos, ciertamente, y los demás medios de comunicación, que no se pueda tampoco dar a conocer la identidad íntegra del actual acusado. Pero el nombre yo tengo entendido que es conocido. Magistrado, no lo sé si es conocido o no, pero la petición de la defensa es esa, que el nombre en su integridad no pueda ser dado a conocer por los medios de comunicación. Entendemos entonces parte del nombre. Si lo está pidiendo en su integridad, Si no específico, en el sentido de que entendemos que pueda ser identificado por sus iniciales, por ejemplo, es una posibilidad. Bien. ¿Algo que indicar en los demás intervinientes? Bueno, entendemos que la indicación del nombre de una persona que está en calidad de acusado, de acuerdo a la etapa procesal respectiva, no dice relación ni afecta la presunción de inocencia, toda vez que justamente el tribunal oral es el encargado en definitiva de determinar efectivamente al final de este juicio si esta persona es absuelta y acusada, y eso va a ser igualmente público. Y de hecho a través de los propios medios de la Corte de Apelaciones, de manera tal que no vemos inconveniente a que se indique el nombre, a lo menos en parte, el nombre del imputado, toda vez que, bueno, además por los medios ya se ha conocido el nombre del imputado a lo largo de las diversas audiencias que se han ido llevando a cabo en esta causa, básicamente ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta. ¿Y al creyente? ¿Nada más que ver? ¿Y usted defensor? Magistrado, nosotros lo que estamos haciendo es la revisión en esta audiencia. Yo no tengo el dossier completo de los medios de comunicación para ver en qué oportunidad y en qué circunstancias se habría eventualmente revelado la identidad. Lo cierto es que en esta audiencia la revisión de la defensa, amparada en dos principios, que es la presunción de inocencia y además la dignidad del perseguido, es que hacemos la revisión que hemos sostenido. Pero una razón. Bien, entonces, oído a los intervinientes y teniendo el tribunal presente los principios que amparan al encausado, como asimismo que este juicio oral es público, el tribunal resuelve acceder a la petición formulada por los medios de comunicación ya reseñados y en consecuencia se autoriza que graben únicamente partes del juicio oral, como ya se indicó, los alegatos de apertura, los de clausura y el veredicto, sin perjuicio que todos posteriormente están autorizados desde ya a tomar notas escritas. Con la salvedad esto de enfocar el rostro del encausado y señalar su nombre completo. Me refiero 2 nombres y 2 apellidos. Solamente parte de ello porque el tribunal
víctima que con dicha circunstancia no se afecta ninguna de las garantías constitucionales que lo amparan. ¿Entendido? Bien, ¿alguna otra petición preliminar? Igual. Bien. Entonces, encontrándose constituido el tribunal, presente los intervinientes y disponibles los testigos y peritos citados a esta audiencia, se declara iniciado el presente juicio oral. Se convocó este juicio para conocer de la acusación formulada por el Ministerio Público en contra del acusado ya singularizado, la cual se encuentra contenida en el auto de apertura del juicio oral de fecha 29 de agosto de 2017 proveniente del Juzgado de Garantía de esta ciudad. Los basamentos de la referida acusación dicen relación con el siguiente hecho. Señor Huerta, ponga atención. El día 2 de marzo de 2016, en horas de la tarde, en circunstancias que la víctima, Karen Andrea Wilson Villagrán, de 31 años de edad, se encontraba en compañía de su cónyuge, el acusado Ricardo Osvaldo Huerta Ábalos, en el interior de su domicilio ubicado en la avenida Maximiliano Poblete, número 14.601, casa número 71, condominio Los Meniques, Antofagasta. En dichas circunstancias, mientras sus hijos de 4 y 6 años de edad se mantenían jugando en el exterior del domicilio y luego de mantener una discusión de índole familiar en el interior del inmueble, el acusado procedió a tomar a la víctima del cuello con sus dos manos para proceder a apretar su cuello fuertemente, lo cual le ocasionó la muerte a causa de una asfixia por estrangulación. Posteriormente, y mientras la víctima yacía en el interior del domicilio, el imputado la dejó abandonada y se dirigió en el vehículo PPU DLZS a dejar a sus hijos a casa de una hermana, para posteriormente volver a su domicilio e introducir el cuerpo inerte de la víctima en el asiento del copiloto del vehículo para luego deambular en dichas condiciones por diversas partes de la comuna para finalmente ser detenido. Pues bien, a juicio del acusador, los hechos descritos son constitutivos del delito consumado de femicidio previsto y sancionado en el artículo 390, inciso segundo del Código Penal, en el cual se le atribuye participación en calidad de autor, conforme a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Agrega el acusador que perjudican al encausado las agravantes previstas en el artículo 12, números 6 y 7 del Código en mención, como asimismo que lo beneficia la ignorante establecida en el artículo 11, número 6 del mismo Código. Por lo que en definitiva el Ministerio Público solicita se le imponga al encausado la pena de presidio perpetuo calificado, más las accesorias legales correspondientes, las costas de la causa y el comiso de las especies incautadas. ¿Comprendió, señor Huerta? ¿Entendió? Bien, señor, ponga atención porque le voy a dar lectura a sus derechos durante el juicio. ¿Ya? Usted deberá estar atento a todo lo que presenciará y oirá en esta audiencia. Atendida su calidad de acusado, tiene derecho a guardar silencio. Es decir, no está obligado a prestar declaración en el juicio. Si usted desea hacerlo en forma voluntaria, va a ser interrogado por el fiscal, por los querellantes, por sus defensores y eventualmente por los jueces presentes. Tiene derecho a ejercer su defensa o a ser defendido por los abogados que lo acompañan. Tiene derecho a comunicarse libremente con ellos. Tiene derecho a intervenir en esta audiencia a través de sus abogados. Tiene derecho a permanecer en la sala durante el curso del juicio o a retirarse de esta con la autorización del tribunal para el efecto de mantenerse en una sala próxima. Y al final del juicio tiene derecho a que el tribunal le dé la palabra para que usted manifieste lo que estime pertinente. ¿Comprendió? Sí, señorita. Bien, vamos a escuchar ahora las alegaciones de apertura partiendo por el fiscal. Magistrado, antes de comenzar quisiera solicitar una situación. Me acaban de informar que habría ingresado a la sala una de las testigos de la defensa y quisiera confirmarlo. Rita Huerta. Vamos a ver el fiscal. ¿Me autoriza ponerme de pie, magistrado? ¿Perdón? ¿Me autoriza ponerme de pie? Ah, Rita, acá. Ah, no, no. Sí.
Los testigos. Quería verificar la situación porque no conozco la testigo de la defensa. Los testigos que no están en la sala. Está la seguridad de la integridad de todos los testigos que fueron citados están en la sala de testigos. Bien, muchas gracias. Entonces, para dar inicio a las alegaciones de apertura, el tribunal ya se ha referido en acusación a cuáles son los hechos que nos ocupan. No voy a hacer una repetición íntegra de los mismos. El Ministerio Público acusa en esta oportunidad por el delito de femicidio. Y cuando hablamos de femicidio, es inevitable señalar que hablamos de la forma más extrema y, por cierto, mortal de violencia de género. En efecto, la propia existencia del delito de femicidio viene dada por el reconocimiento que hizo nuestra legislación nacional al fenómeno no solo de la violencia, sino que en particular de la violencia de género. Y en particular, en este caso, a la violencia que, conforme a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, se conoce como violencia de género. Estima el Ministerio Público que, en efecto, la muerte de Karen Wilson es efectivamente una demostración de una muerte realizada por el acusado, motivada por razones de género. Y entre esas razones de género, que se han reconocido internacionalmente y a las cuales ha adscribido nuestra legislación, una de ellas es la muerte de las mujeres realizada por hombres, en este caso por el acusado, ya sea por motivos de odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad. Estimamos que en este caso se dan varias circunstancias, pero en particular, y es lo que se va a acreditar durante el juicio, motivado por un sentido de propiedad de la víctima. En efecto, es esta violencia de género que se ejerció durante un tiempo en contra de la víctima por parte del acusado, la que en definitiva se desencadena en la muerte de esta a manos de quien en alguna oportunidad fue su cónyuge y además el padre de sus hijos en común. Precisamente ha señalado la doctrina que la violencia de género es en sí también objeto de protección penal y sanción autónoma. ¿Y cómo lo es? Precisamente a través de la figura del femicidio. ¿Y qué relevancia tiene esto en relación a la materia que nos ocupa? Tiene relevancia en relación tanto al tipo penal y en particular a las circunstancias agravantes que el Ministerio Público ha esgrimido en este caso. Y una de ellas
para despejar de inmediato, dice relación con el abuso de una relación de confianza. Se podrá decir posteriormente que la relación de confianza está o es parte del tipo penal del femicidio. Pero efectivamente, estimamos nosotros que el aprovechamiento de la existencia de relaciones de confianza, que pudiesen existir o no, al momento de cometerse el delito, no son partes integrantes del tipo en este caso, y por eso que se alegan como circunstancias agravantes. La forma de comisión del delito, y aquí voy a leer. El día 2 de marzo, el acusado, sin perjuicio de lo que, en caso de que éste declare, podemos presumir que dirá de acuerdo a lo que hay en la investigación y que se revelará durante el juicio, probablemente justifique su conducta por una suerte de acto inusitado a raíz de hechos que tiene conocimiento tanto respecto de su situación sentimental con la víctima como de la situación de ella en cuanto a su relación. Y lo cierto es que, a diferencia de lo que podemos presumir que señalará la defensa para de alguna manera darle alguna explicación al hecho de que el imputado haya estrangulado a través de un mecanismo de asfixia mecánica a la víctima, dice relación con que él eventualmente, según esa tesis, se había enterado el día de los hechos, esto es el día 2 de febrero, de la circunstancia de que se le había dado cese a la vida en común entre ambos y que de aquello se le había notificado mediante el procedimiento judicial establecido para ello, así como también de procedimientos de mediación para regular las visitas regulares y los alimentos. Pero lo cierto, y se demostrará en el juicio, es que efectivamente las circunstancias de la separación y del cese de la convivencia eran situaciones que ya eran conocidas por el imputado previamente. En efecto, víctima e imputado se encontraban separados desde ya hace un tiempo. Esa relación a la época del hecho ya no existía, de manera que justificar o tratar de darle una explicación a la conducta del imputado a través de ello, probablemente estimamos, con el objeto de alegar alguna circunstancia atenuante, estimamos, y por eso no ha sido reconocido por el Ministerio Público como circunstancia atenuante, que no es procedente. Puesto que aquí, en este juicio, y es lo que demostraremos, la única víctima es Karen Wilson, en particular sus hijos y sus familiares y seres queridos. El acusado le da muerte a sabiendas que deja a sus hijos pequeños, menores de edad, sin su madre, a los padres de esta sin su hija y a sus familiares y seres queridos sin Karen. Esto, insisto, no es una conducta súbita. Y es por ello que me refería justamente al mecanismo utilizado y que acreditaremos durante el juicio. En efecto, ese día, como rendiremos prueba al respecto y prueba pericial, la víctima se encontraba, por circunstancias que explicaremos durante el juicio, en la casa en la cual habían compartido víctima e imputado. Y ese día, a propósito de una de tantas discusiones que se habían realizado durante el transcurso de su relación, el imputado procede en definitiva al ver que efectivamente esta relación de la cual él se sentía propietario, controlador de la relación y de la víctima de Karen Wilson, ve ese día, 2 de marzo, que se le escapaba totalmente de las manos y que por lo tanto la única salida en esa oportunidad era
darle muerte a la víctima. Y para ello ocupó el mecanismo de la estrangulación manual. Todo indica que ocupando sus dos manos, aprovechando precisamente su mayor envergadura física, que impidió que la víctima se pudiese defender de alguna forma con eficacia. No conforme con ello, como se señala en la acusación, como estos hechos ocurrieron mientras los hijos de ambos jugaban en el exterior del domicilio, se los lleva a la casa de una hermana, lugar donde los deja con la excusa que tenía que hacer diligencias con Karen, quien ya se encontraba muerta producto de su acto. Dejando a los niños en el domicilio de la hermana, se dirige a este y espera el momento para poder sacar el cuerpo de la víctima desde el interior del domicilio. Lo sube al vehículo, esto alrededor de las 16:30 horas del día 2 de marzo. Y luego se da una serie de vueltas por nuestra ciudad, llegando hasta el extremo norte de la ciudad. Según lo que señalaremos que fue su declaración a lo menos durante la investigación, según lo que él indica, para quitarse la vida. Nosotros estimamos que no tenemos indicios claros de aquello. Es por esa razón que lo que más llama la atención es que cuando el acusado se presenta en la segunda comisaría de Carabineros, han transcurrido desde las 4:30 hasta pasada la medianoche. Y es por eso también que estimamos que no concurren otro tipo de circunstancias atenuantes en este caso. Finalmente, queremos señalar y llamar la atención del tribunal que el Ministerio Público estima que al final de este juicio se darán por acreditado estas distintas circunstancias que permiten explicar la muerte de Karen Wilson, y que la pena que ha solicitado el Ministerio Público por la concurrencia de estas circunstancias agravantes tiene efectivamente una explicación, y aportaremos pruebas durante el juicio para ello. Dice relación, por cierto, por la extensión del mal causado, que en este caso va más allá de la propia muerte de la víctima. Tiene que ver con las circunstancias de que hay, a nuestro juicio, circunstancias agravantes que concurren en el hecho. Y tiene que ver con que estimamos que la justificación o explicación que dio el imputado en su oportunidad, según los antecedentes que se pondrán durante el juicio, no es, a nuestro juicio, indicio de algún tipo de colaboración con el esclarecimiento de los hechos. Pues en definitiva, estimamos que al final del juicio se podrá acreditar con la prueba de cargo, y solo con la prueba de cargo, que efectivamente fue el acusado quien efectivamente dio muerte a la víctima en el interior del domicilio, aprovechando las circunstancias que el Ministerio Público ha señalado como circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal. Y es por ello que se solicita la pena, que ya se ha señalado en la acusación, como una retribución para este acto en extremo gravoso, que tiene una de las penas más graves de nuestro ordenamiento jurídico, justamente por el disvalor que nuestro legislador le dio a esta conducta, y esto justamente en el cumplimiento de las diversas convenciones internacionales que nuestro país se ha comprometido en cumplir. Eso es todo. No quiero en primer lugar señalar que se adhiere a la calificación jurídica de grave excepción y las agravantes de responsabilidad señaladas en la acusación por el Ministerio Público, así como la solicitud de pena ya indicada por esto. Y adhiriéndonos, además queremos agregar
que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belén do Pará, ya señalada por el Ministerio Público y ratificada por Chile, señala en su artículo primero qué es lo que debe entenderse por violencia contra la mujer, que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Dicha convención también establece que la violencia contra la mujer constituye una violación contra los derechos humanos y las libertades fundamentales que trascienden todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, de su nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión. Según la misma convención, la mujer tiene derecho a que se respete su vida, tiene derecho a que se respete además su libertad y su seguridad personal, siendo deber del Estado y de sus agentes e instituciones velar por el respeto de esos derechos. Y hago alusión a esa convención porque esta parte entiende que durante el transcurso de este juicio se acreditará que Karen Wilson Villagrán vivió desde el comienzo de su relación de pololeo y posterior matrimonio con Ricardo Huerta Ábalos en un contexto de violencia de género, específicamente de violencia doméstica ejercida en su contra por su cónyuge. Violencia que se manifestaba cotidianamente a través de control, anulación, manipulación y aislamiento que ejercía el acusado sobre Karen. Esa violencia se fue agudizando luego de que Karen, tomando conciencia de la situación, decidió ponerle fin a la relación. En ese contexto, y al percatarse Ricardo Huerta que no podía doblegar la decisión de Karen, al sentir que ya no la tenía bajo su control y que a pesar de su insistencia, ella perseveraría en romper el vínculo, fue cuando el 2 de marzo del año 2016 se produjo la expresión máxima de sometimiento de un hombre sobre una mujer, procediendo Ricardo Huerta a quitarle la vida a Karen Wilson Villagrán, cometiendo el delito de femicidio en el lugar y circunstancias ya reseñadas por el Ministerio Público, truncando una vida llena de proyectos y con la ilusión de un nuevo comienzo, aprovechando para ello la superioridad de su fuerza, de su género y la confianza que nuevamente Karen había depositado en él, de que finalmente cumpliría su promesa de abandonar el domicilio. Con ello sumó una más a las 34 mujeres que a nivel nacional durante el año 2016 les fue quitada la vida por sus parejas, cifra que lo que va de este año ya suma 32. Finalmente, ya para terminar, quisiera hacer presente que todas las instituciones que estamos interviniendo en este juicio somos órganos pertenecientes al Estado. Esperamos que este juicio se desarrolle con respeto a todas las garantías de las partes y considerando el marco comprensivo de la violencia contra las mujeres, libre de estereotipos, libre de discriminaciones y conforme a las convenciones suscritas por Chile, en especial la Convención Belén do Pará. Y que no debemos olvidar que Karen Wilson Villagrán es la víctima de los hechos que vamos a conocer durante este juicio. Hechos que le pusieron fin a su vida y provocaron además un daño irreparable en sus hijos de 5 y 7 años de edad, en sus padres y en el resto de su familia. Y es por eso que esta parte solicita que se condene a Ricardo Huerta Ábalos por el delito de femicidio cometido en contra de Karen Wilson Villagrán a las penas ya señaladas por el Ministerio Público y considerando las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ya indicadas por él. ¿Quién va a realizar la alegación? En este caso soy yo, magistrado. Gracias, magistrado. A riesgo casi de caer en el lugar común, quiero comenzar diciendo que no es fácil asumir una tramitación como la presente. No es fácil para el Ministerio Público, probablemente para otras señorías, pero me centro en el rol de la defensa. No es sencillo defender a don Ricardo, no es cómodo ejercer la defensa de don Ricardo. Y no lo es su señoría, porque don Ricardo es un hombre de 39 años, padre de 2 hijos en un primer matrimonio, padre además de 2 hijos en un segundo matrimonio. Un hombre de estudio, un hombre de trabajo, mecánico, trabajador de la minería, en lo denominado faena, con la
rigurosidad y el rigor que eso implica, soportando esos turnos también de día, de noche, con intervalos de descanso, pero siempre con un sello que durante esta audiencia de juicio oral estimamos que podremos acreditar. Y ese sello siempre ha sido el apego a sus cercanos, el apego a su familia, el apego a su familia de núcleo y también a su familia de origen, a su madre, a sus hermanas, a sus primos. Ricardo, su señoría, nunca tuvo episodios de violencia, nunca fue denunciado por violencia familiar, nunca sufrió persecución penal, nunca tuvo siquiera una salida alternativa. Y lo extiendo. Jamás tuvo episodios de violencia, por ejemplo, en relación vecinal. Nunca tuvo algún altercado en la vía pública. Nunca tuvo un reproche relacionado con un acto que siquiera se le asemeje o se le acerque a un ser violento que ha conducido su vida llevando la violencia como estándar. Y si la situación es esa, ¿por qué el día de hoy don Ricardo está sentado en esta audiencia de juicio oral enfrentando los cargos con la trascendencia que tiene? Pretendo sacarme una respuesta, pretendo establecer el momento en el cual esto se desencadena y efectivamente se da por escasos minutos un incontrolable actuar de don Ricardo. Su señoría, yo asevero que por primera vez en su vida, cuando estos hechos se originan, los que son motivos de audiencia de juicio oral, don Ricardo se obnubiló, la razón no se impuso sobre la emoción, actuó con pulsión primaria y agredió a la víctima. Todo esto fue en el momento en que se le presentaron documentos que daban cuenta de un inicio de divorcio. Va a existir pruebas, su señoría, evidencia que dé cuenta de cómo aseveramos que en ese minuto se le estaban presentando esos documentos. Los recibe, no coincide la fecha, esos documentos no eran recientes, llevaban meses de tramitación, se ve sorprendido, se desencadena la discusión, de estas las recriminaciones, y las recriminaciones como actúan como a la agresión. Hubiese sido tan fácil marcharse, era tan esperable que Ricardo siguiera su patrón de vida, no a la violencia. Y si había que divorciarse, como ya lo había hecho en una primera oportunidad, simplemente tenía que enfrentarlo. Pero no fue así, y efectivamente desencadenó el proceso. Una vez que esto se produce, Ricardo, dándose cuenta que sus hijos estaban en las cercanías del lugar, los toma, los lleva al cuidado de su hermana para que queden a resguardo, vuelve al hogar con la intención de quitarse la vida. Quitarse de la vida, su señoría. Ricardo comprendió que la imagen dantesca que estaba frente a sus ojos no era algo que pudiera soportar. Buscó un lazo, no lo encontró, pensó en algunas fórmulas, no era suficiente. Dijo entonces: saldré del hogar, iré hasta la localidad conocida como Juan López, y en ese lugar me quitaré la vida. Ese era el lugar escogido. En medio, los gases del automóvil. ¿Cómo lo haría? Con una manguera que conectaría al tubo de escape o a los tubos de escape. Las pondría dentro del automóvil, recibiría esos gases y lograría su muerte. Tomó los medios necesarios, cortó la manguera, la puso dentro del automóvil, tomó otra cosa de menor importancia, la puso dentro. También saca a la víctima del lugar, la pone al interior del automóvil y se dirige hasta esa zona, hasta esa localidad, la zona turística balnearia Juan López, en la cercanía de esta ciudad. Llega al sector mencionado y hace efectivamente lo que en algún minuto pensó: conectó las mangueras, deja el automovimiento, las pone dentro del automóvil, se tiende en el automóvil esperando encontrar la muerte, y transcurrió algunas horas despierta, ciertamente con vida. No había conseguido quitarse la vida. Recupera en algo el sentido del shock que esto había significado,
saca la manguera del automóvil, realiza la única acción que en ese minuto le parecía correcta y que ciertamente lo es. Toma la marcha del vehículo, regresa a la ciudad, 20 kilómetros, 25 kilómetros aproximadamente, y en términos coloquiales se entrega a la autoridad. En términos jurídicos, confiesa el hecho y sus circunstancias. ¿Ante quién? Ante Carabineros. ¿Qué Carabineros? La primera unidad policial que él conocía. Le dice a Carabineros que efectivamente había atacado a quien había sido su cónyuge. Le señala que el cuerpo inerte estaba en el vehículo. Carabineros va al vehículo que estaba acostado, estaba detenido a las afueras del recinto policial. Abre la puerta y comprueba la efectividad de lo señalado. Lo retiene, digo retiene su señoría y no detiene porque no había orden de detención, no había flagrancia, no lo estaban buscando, no había noticia criminal. La noticia la estaba entregando a él en ese momento. Carabineros en la retención comunica al Ministerio Público, esta es la Policía de Investigaciones, toman la situación, piden la orden de detención, se logra, lo detienen. Lo invitan a declarar. Para llevar a cabo la invitación lo trasladan al cuartel policial. Se forma el binomio, Policía de Investigaciones, Fiscal Investigador. Faltaba un tercero que era la defensa, no se le comunicó. No importa, don Ricardo presta declaración igual. Una declaración íntegra, completa, detallada, circunstanciada. En qué hora, cómo, de qué manera, en qué lugar, qué es lo que ocurrió, dónde fue después, de qué especie se desprendió, qué es lo que hizo, dónde estaba. Completo, íntegro, sin la presencia de la defensa. La defensa al día siguiente del control de detención toma esa declaración, se le exhibe a don Ricardo y le dice, le pregunta cosas de aseguramiento. Efectivamente renunciaste a tu derecho a ser asistido por el defensor, que en realidad la defensa es irrenunciable, pero se lo pregunto a él. No responde afirmativamente. ¿Fuiste presionado para declarar? No. ¿Tu declaración fue tergiversada en términos importantes? No. Hay algunos detalles, algunas precisiones que no fue exactamente lo que dije, pero el tenor es ese. Frente a esa declaración, además surgían nuevos hechos que debían corroborarse. Su declaración hablaba de Juan López, que es lo que acabo de hacer mención. Se produce lo que es el control de detención y se decía la ampliación de esta para corroborar su relato íntegro. Probablemente una de las pocas ocasiones, por no decir la única, en la cual esta defensa no se opuso. El derrotero de esta tramitación estaba fijado por el acusado, actual acusado del primer segundo de tramitación. La diligencia se hace, el relato se corrobora de manera íntegra, se va al sector de Juan López, se encuentra la evidencia, todo eso será exhibido, la forma en la cual se encontró, se recogió. Ya el relato era completo. Estaban los rastros, las señales, las evidencias. Todo estaba ratificado, había transcurrido menos de 48 horas. Su señoría, luego de entregar estos detalles completos, múltiples, concordantes para cubrir cada uno de los extremos de la persecución penal, se fueron corroborando durante la investigación. Por ello quiero hacer presente lo siguiente, y como es evidente. Este juicio no es de participación, no es de discutir quién fue. Acá no es alguien que haya entrado por una ventana, acá no es alguien que no conocemos, esto no es un autor desconocido. Esta tramitación está resuelta de primer segundo. Segundo, su señoría, no es una alegoría, no es una metáfora, es textual. Y si es textual, es porque don Ricardo así lo quiso. Porque don Ricardo se entregó, porque don Ricardo confesó y porque don Ricardo entregó todos los antecedentes respecto a la presente tramitación. Tampoco este es un juicio de facultades mentales perturbadas. Don Ricardo no estaba loco en términos penales procesales cuando realizó esta acción. Pero si este es un juicio de desechar las agravantes invocadas por el Ministerio Público en su acusación, las mismas no son jurídicamente aceptables, cuestión de la cual nos haremos cargo en la etapa procesal de rigor. Y con detalle. Que en cambio
si es un juicio a reconocer minorantes de responsabilidad, lo desarrollaremos. Pero nuestro relato claramente se vislumbra a lo menos 3. 11 número 6, 11 número 8, 11 número 9. No adelantaré discusión, su señoría, tendremos el tiempo de debatir. Con ello, la sentencia que se librara en la presente tramitación, si la misma es de carácter condenatorio, debe asentar necesariamente una pena justa, una pena prudente, con reconocimiento de las minorantes de responsabilidad que invocaremos, con respeto absoluto a los derechos y garantías del acusado, reconociendo que la plena verdad que se alcanza en el juicio de hoy lo ha sido de manera primordial y fundamental por la actitud y actividad desplegada por el acusado desde el primer segundo de persecución penal. Gracias, María. Antes de continuar con el juicio, desde ya, tal como se indicó, se manifiesta a los medios de comunicación que a seguir estaban autorizados para grabar. Bien.